Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Quien más o quien menos, todos los lectores tenemos una lista o una pila de libros por leer. Esos deberes que nos imponemos voluntariamente y que en mi caso voy postergando con cierto placer y también debo confesarlo con cierta culpabilidad. Esa lista de libros pendientes está plagada de aquello que denominamos clásicos. En mi caso, mis clásicos pendientes son, entre otros, terminar la Ilíada, leer los Maya de Esa de Queirós, el Tom Jones de Fielding o el maldito Onegin de Pushkin. Pero a menudo acabo torpedeándome a mí mismo y leyendo cualquier otra cosa antes que ponerme en serio y afrontar mis clásicos pendientes. Y la culpabilidad nace, creo, del reconocimiento que en cierta manera la novedad literaria no es más que ruido de fondo, mientras que el clásico es inamovible y universal. Es decir, que mientras los libros de Tom Clancy son pura paja literaria, que en 50 años poco o nada tendrán que decir, la obra de, por ejemplo, Dickens, seguirá siendo leída, porque seguirá diciendo algo que no nos puede resultar indiferente. En Por qué leer a los clásicos, el escritor Italo Calvino sintetiza mucho mejor aquello que estoy intentando expresar. El escritor italiano escribió que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. De ahí llego a la conclusión de que además de universal, un clásico es un libro infinito, un libro que se lee y se relee, y siempre es el mismo libro, siendo siempre también uno distinto, porque son libros que nunca podemos terminar de leer. Y esto viene a colación, porque en mi persistente acto de sabotearme a mí mismo, abandoné las páginas del maldito Onegin de Pushkin para releer, porque si atendemos a las definiciones dadas por Calvino en el libro antes mencionado, los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir «estoy releyendo» y nunca estoy leyendo. Decía que abandoné las páginas del maldito Onegin de Pushkin para releer La peste de Albert Camus. Por suerte, lo que volví a encontrar dentro de las páginas de la obra del escritor francés era todo menos ruido de fondo literario. Un clásico con todas las letras, que leído más de 70 años después de su publicación, o casi 20 años después de mi primera lectura, es una obra nueva, distinta y hoy más que nunca actual. Sed bienvenidos al 11º episodio de Leed Malditos. Comenzamos. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. Hace ya cerca de 2 años que vivimos en lo inesperado, en lo impensable. 2 años en los que la pandemia provocada por la COVID-19 lo ha sacudido todo. Hace casi 2 años que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó un estado de sitio y un confinamiento estricto que duró cerca de 4 meses. De un día para otro, todos nos vimos enfrentados a una realidad para la que no podíamos estar preparados. El animal social que somos
se veía obligado a quedarse encerrado en casa. Escenas más propias de películas posapocalípticas se convirtieron entonces en nuestra realidad. Ciudades vacías, comercios cerrados, desabastecimiento de papel higiénico. Sí, porque incluso en momentos trascendentes, el ser humano no puede dejar de ser ciertamente ridículo. En definitiva, lo impensable nos había alcanzado, pero para nuestra sorpresa, no se presentaba exactamente como la mal llamada ficción especulativa nos lo había intentado mostrar en sus narraciones del Apocalipsis. Pese a lo grave de la situación, en este caso, la realidad no superaba en épica a la ficción. Desde entonces, lo impensable es nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Hemos abandonado muchas de nuestras costumbres, con mayor o menor esfuerzo, y hemos demostrado, de nuevo, que el ser humano es capaz de adaptarse a todo. Decía anteriormente que la ficción se había pasado de la raya al intentar representar cómo respondería la humanidad a una situación límite como la actual. Pero esto no es del todo cierto, pues Albert Camus, en La peste, supo dar con el pulso exacto, pues sorprende que un libro escrito hace casi 80 años sea tan preciso a la hora de narrar los eventos de nuestro día a día. Intentar hacer una breve presentación biográfica de Albert Camus me parece realmente algo ridículo, pues pocos escritores del siglo XX han alcanzado mayor fama y renombre que el escritor francés. Aun y así, sí que cabe mencionar algunos aspectos que puedan arrojar algo de luz y comprensión a la figura y a su obra. Nacido en Argelia en 1913 y con orígenes españoles, Camus representa como pocos la figura del intelectual incómodo y contestatario, que a todos se nos vendría a la mente. Sus posiciones intelectuales, políticas y artísticas siempre se situaron en coordenadas de disputa. Desde su incómoda posición en relación a la guerra colonial de Argelia, en la que Camus se mantuvo en una, digamos, discutible equidistancia entre otorgar mayor autogobierno y el rechazo a una total independencia, o su ya famosa polémica con su otrora amigo Sartre, a raíz de la publicación en 1951 de El hombre rebelde, ensayo en el que Camus criticaría abiertamente a toda la izquierda que había mirado para el otro lado y evitado criticar el terror stalinista. Desde su punto de vista, si algo definía al intelectual era sin duda que éste debía estar siempre en combate, partir desde la crítica y la protesta, y enarbolando siempre la honestidad moral. Camus llegó a declarar que, si la verdad estuviera en la derecha, yo estaría allí. A lo que Sartre, punzante, le respondió con un «Puede que usted haya sido pobre, pero ya no lo es. Usted es un burgués». Polémicas al margen, lo que está claro es que el talento literario de Camus excede sobremanera al de Sartre. Una lectura de la náusea sartreana puede dar buena muestra de ello. Sin embargo, a ambos les fue concedido el Premio Nobel de Literatura, a Camus en 1957 y a Sartre 7 años después. Mientras el primero aceptó el premio, Sartre lo rechazó. Y es que, quizá, el filósofo existencialista no iba tan desencaminado en cuanto al aburguesamiento del primero. Lamentablemente, 3 años después del Nobel, Camus fallecerá en un accidente de coche con apenas 47 años de edad. Dejará tras de sí un legado literario gigantesco, no en cuanto a la cantidad de sus obras, sino en cuanto a su importancia. El extranjero, el mito de Sísifo, Los justos, o esa novela a la que ya he hecho referencia, y que hoy vuelve a cobrar más importancia que nunca. La peste. La ciudad china de Wuhan, origen del nuevo coronavirus mortal ya internacional conocido como neumonía de Wuhan o 2019 nCoV, permanece cerrada. 11 millones de personas atrapadas en el epicentro del virus no pueden salir. El veto pretende evitar la propagación del brote, tanto fuera como dentro de sus fronteras.
Todos los transportes de la ciudad han sido clausurados y el veto aísla a la población en vísperas del Año Nuevo Chino, celebrado el día 25 de enero, momento en el que millones de ciudadanos suelen viajar para reencontrarse con sus familias. La OMS aconseja el uso de mascarillas y pañuelos para cubrir nariz y boca, evitar el contacto con animales, lavarse las manos de manera frecuente y evitar aglomeraciones, así como acudir al médico si se identifican los síntomas, muy similares a la gripe: fiebre, fatiga, tos seca. Todos recordamos aún cuando el nombre de Wuhan nos resultaba indiferente, aunque todos recordamos también el periodo, finales de 2019, principios de 2020, en el que Wuhan estaba en la boca de todos. Un periodo lleno de signos desconcertantes, de noticias alarmantes, aunque aún lejanas, y de bromas que escondían una parte de miedo y otra de negación de una realidad que se iba acercando. Pero ha habido otros Wuhan, y en la literatura, Wuhan ha adoptado otro nombre, Orán, ciudad del norte de Argelia, en la que Camus sitúa su novela. Allí, como en la ciudad china, todo comienza con meros signos desconcertantes. Empiezan a aparecer ratas muertas por doquier, en la calle, en las escaleras, en los comercios. Lo que pasa, lo que es obvio para todos que está pasando, es algo que nadie se atreve a llamarlo por su nombre, porque la opinión pública es sagrada y lo importante es que no cunda el pánico. Todos podemos recordar ahora esas primeras semanas de 2020, en las que el virus de Wuhan se iba acercando a nosotros y pese a tenerlo frente a nuestra puerta, éramos incapaces de llamarlo por su nombre. Lo importante era que no cundiera el pánico. Y lo cierto es que sorprende cómo en la Orán de Camus los acontecimientos suceden tal y como sucederán en el mundo post-Wuhan. En Orán, tras las ratas muertas, se desata la peste. Las autoridades declaran la cuarentena y aíslan la ciudad, y a pesar de ello, no se evita que los ciudadanos de la ciudad se olvidasen de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste, que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres, y nadie será libre mientras haya plagas. El relato de Camus, construido en modo de crónica de los acontecimientos que irán sucediendo en Orán, y narrado por el Dr. Rie, tiene una pretensión de objetividad evidente. Pese a que la crónica, escrita como decía por el Dr. Bernard Rie, se centra en lo que acontece a los personajes de su entorno, el padre Panelú, el escritor Raymond Rambert o el criminal Cotard, y en cómo estos actúan moralmente frente a la plaga, Camus huye de la tragedia individual, de lo concreto, en pos de la fuerza descriptiva de los hechos, y lograr así una temporalidad en el relato. Y lo consigue, pues en la novela somos capaces de identificar toda una serie de acontecimientos y comportamientos que sin ningún esfuerzo podríamos trasladar a nuestra realidad. Desde la ineficacia de la administración política, el egoísmo del poderoso que no quiere o no puede verse arrastrado con los demás a una situación inquietante, o el sacrificio anónimo de aquellos que pronto saben que mientras dure la peste ya no hay destinos individuales, sino una lucha colectiva. Parafraseando al poeta Ezra Pound, los artistas son las antenas de la humanidad. El artista, en este caso el escritor, es aquel que es capaz de tomar los hechos y las acciones humanas, reducirlas, sintetizarlas, plasmar su esencia para que de ahí extraigamos en toda su magnitud toda la dimensión de lo que denominamos condición humana. Dicha tarea puede parecer cuasi mística, pero nada más lejos de la realidad. La peste, publicada en 1947, es decir, publicada en una Europa todavía golpeada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y recién traumatizada por los horrores del Holocausto, es una obra que se presta a ser leída como una alegoría.
La más extendida es la lectura de la peste como una alegoría de la ocupación nazi de Francia, interpretación, dicho sea de paso, que el propio Camus no desmintió en ningún momento. Más, y esa es otra de las virtudes de los clásicos, podemos descontextualizarlos, desligarlos de su época, del autor y de las condiciones que las trajeron al mundo, y aun así tienen algo que decir, porque más que una crónica o una alegoría de un hecho puntual, la peste es un relato universal, porque bajo mi punto de vista, el gran mal que señala la novela es el terror y la falta de esperanza que nace tras él, ya sea bajo el dominio nazi, la peste en Orán o la COVID-19. En ese momento, el derrumbamiento de su valor y de su voluntad era tan brusco que llegaba a parecerles que ya no podrían salir nunca de ese abismo. En consecuencia, se atuvieron a no pensar jamás en el término de su esclavitud, a no vivir vueltos hacia el porvenir, a conservar siempre, por decirlo así, los ojos bajos. La inquietud, el miedo al futuro, la desesperanza, priva a los personajes de la peste de su porvenir. La plaga vuelve al hombre mortalmente consciente de su temporalidad, y esa súbita e inesperada conciencia lo aturde, lo inmoviliza. Y en ese momento se puede percibir la catadura moral de cada uno de sus personajes. Mientras unos hacen uso de su posición para, mediante subterfugios, huir de la ciudad, otros, el propio Rillet o el personaje de Raymond Rambert, se entregan y se sacrifican, corren grandes riesgos y luchan contra lo imposible, pese a lo imposible, porque retumba en su interior las palabras del padre Panelú, frente a la debilidad del individuo que solo piensa en uno mismo: hermanos míos, hay que ser ese que se queda. Hoy ha muerto mamá. O tal vez fue ayer. No lo sé. Así empieza El extranjero, seguramente la obra más conocida de Albert Camus. Pocos principios más brutales recuerdo haber leído, y es que esas simples palabras esconden toda una filosofía, la del absurdo. Situado inicialmente dentro del existencialismo ateo, la postura filosófica de Camus va más allá de la de Sartre, aunque ambos parten del mismo punto. No hay un sentido trascendente para la vida. Esa misma idea sobrevuela toda la obra de Camus, incluida la peste. Es que incluso la misma plaga que se lleva a cientos de personas está muy alejada de los grandes castigos divinos. Y es que nada es menos espectacular que una peste, y por su duración misma, las grandes desgracias son monótonas. En el recuerdo de los que los han vivido, los días terribles de la peste no aparecen como una gran hoguera interminable y cruenta, sino más bien como un ininterrumpido pisoteo que aplasta todo a su paso. La peste, la novela, bebe directamente de la metafísica desesperada de Camus, porque no hay un sentido trascendente, ni un castigo divino, ni salvación posible, y eso hace que sus personajes sean más que figuras heroicas, figuras conscientes de lo absurdo. Sísifos, que al pie de la montaña, y acarreando toda su impedimenta, juzgan que este mundo y su castigo, pese a lo absurdo, no es ni estéril ni fútil. Conscientes también de que cualquier crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva, porque no puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer, y que sin duda deberán seguir haciendo contra el terror. Y que a pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres que ante la imposibilidad de ser santos se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos. Y hasta aquí el 11º episodio de Leed Malditos. Leed La peste de Albert Camus, porque como escribiera él mismo, el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás,
puede permanecer durante decenios dormidos en los muebles, en la ropa, esperando pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, en los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en el que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierta a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.